escritor polaco de novelas. Pulp fue condenado ayer a 25 años de cárcel por su participación en un espantoso caso de secuestro, tortura y asesinato, un crimen que después utilizó como trama para un thriller de gran éxito. En un caso notable que ha conmovido a Polonia durante meses, Christian Bala, un escritor de ficción espeluznante, fue declarado culpable de orquestar el asesinato, hace 7 años, de un hombre de negocios de Wrocław, Dariusz Janiszewski, en un crimen pasional provocado por la sospecha de que la víctima se acostaba con su ex esposa. En la novela, el villano se sale con la suya al secuestrar, mutilar y asesinar a una joven. En la vida real, sin embargo, Bala recibió su merecido. A pesar de que habían pasado 7 años desde la desaparición del ejecutivo de publicidad, cuyo asesinato confundió a los detectives, hasta que leyeron el libro. El asesinato de Janiszewski fue uno de los casos más horripilantes que se hayan presentado ante un tribunal polaco en años. Con la subtrama se ha escrito un crimen, desarrollándose en el tribunal de distrito y manteniendo al país hechizado. Janiszewski, de quien se decía que mantenía un romance con la exesposa de Bala, fue rescatado del río Oder, cerca de Wrocław, en el suroeste de Polonia, por pescadores en diciembre del 2000, 4 semanas después de su desaparición. Las pruebas policiales revelaron que lo desnudaron casi por completo y lo torturaron. Le ataron las muñecas a la espalda y una soga al cuello antes de arrojarlo al río. La policía tenía poco en qué basarse. 6 meses después, el comisario Jacek Wroblewski, a cargo de la investigación, desestimó el caso. Permaneció cerrado durante 5 años a pesar de la publicación en 2003 de la novela de suspense Amok, de Bala, una historia sangrienta sobre un grupo de sádicos aburridos, con el narrador Chris relatando el asesinato de una joven. Los detalles del asesinato coincidían casi exactamente con los de Janiszewski. Bala, quien usaba el nombre de Pila Chris en sus frecuentes viajes al extranjero, fue arrestado en 2005, después de que el comisario recibiera un soplo sobre el crimen perfecto y le aconsejaran leer la novela de suspense. Pero Bala fue liberado 3 días después por falta de pruebas, a pesar de la convicción del comisario de que tenía al villano. Cuando salieron a la luz nuevas pruebas, Bala fue arrestado de nuevo. Sin embargo, el caso en su contra seguía siendo circunstancial. La policía descubrió evidencia de que Bala conocía al hombre muerto. Lo había llamado por teléfono en el momento de su desaparición y luego había vendido el teléfono móvil del hombre, muerto en Internet pocos días después del asesinato. Cuando el equivalente televisivo polaco de Crime Watch transmitió detalles del caso en un intento de generar nuevas pistas policiales, el sitio web del programa recibió mensajes de varios lugares del lejano oriente. Lugares que se descubrió que Bala, un entusiasta buceador, había estado visitando en el momento de los mensajes. Durante todo el tiempo, Bala protestó su inocencia, insistiendo en que obtuvo los detalles del thriller Amok de los informes de los medios sobre el asesinato de Janiszewski. Al condenar a Bala a 25 años de prisión, la jueza admitió que no se le podía declarar directamente culpable de la ejecución del asesinato. Sin embargo, las pruebas eran suficientes para declararlo culpable de planear y orquestar el crimen. Las pruebas reunidas constituyen una base suficiente para afirmar que Christian Bala cometió el delito de dirigir el asesinato de Dariusz Janiszewski, declaró. El tribunal escuchó las declaraciones de peritos y testigos, quienes afirmaron que Bala era un maniático del control, ansioso por presumir de su inteligencia, patológicamente celoso e inclinado al sadismo. Tenía celos patológicos de su esposa, declaró la jueza. No podía permitir que su exesposa mantuviera relaciones con otro hombre. Su abogado dijo ayer que Bala apelaría el veredicto y la sentencia. Pocas personas que usan la expresión Sweet Fanny Adams conocen su origen. Sin embargo, hubo una época en que se habría reconocido al instante, cuando el nombre de Fanny Adams arrasó en los titulares, desatando una ola de horror, repulsión y compasión. Fanny Adams fue brutalmente asesinada el sábado, 24 de agosto de 1867. Nunca ocurrió nada que perturbara a la comunidad rural de Alton, en Hampshire. Ciertamente, ninguno de sus habitantes recordaba un asesinato local en vida. Así que la madre de Fanny, Harriet Adams, probablemente pensó que era bastante seguro que 3 niños pequeños se alejaran, solos hacia Flood Meadow, a solo 400 metros de su casa. El crimen, Fanny y su amiga Minnie Warner, ambas de 8 años, se dirigieron por el camino con Lizzie, la hermana de Fanny de 7 años,
y se les acercó un hombre vestido con levita negra, chaleco ligero y pantalones. A pesar de su respetable aspecto, era evidente que había estado bebiendo. Y la propuesta que les hizo a las niñas sigue resultando escalofriantemente familiar a los policías de hoy. Le ofreció a Minnie 3 medios peniques para que se los gastara con Lizzie, mientras que Fanny podría quedarse con medio penique si ella sola lo acompañaba por The Hollow, un viejo camino que conducía al cercano pueblo de Shalden. Fanny aceptó su medio penique pero se negó a acompañarlo, por lo que la levantó y la llevó a un campo de lúpulo cercano, fuera de la vista de los demás niños. Eran casi las 2 de la tarde. Alrededor de las 5, después de jugar juntas desde el secuestro de Fanny, Minnie Warner y Lizzie Adams se dirigieron a casa. Al verla regresar una vecina, la señora Gardner, preguntó dónde estaba Fanny, y corrió a avisarle a la señora Adams cuando los niños le explicaron lo sucedido. Las mujeres ansiosas corrieron por el callejón, donde se encontraron con el mismo hombre que venía de The Hollow. La señora Gardner lo abordó. «¿Qué has hecho con la niña?» «Nada», respondió con serenidad, manteniendo la compostura mientras respondía a las demás preguntas de la señora Gardner. Sí, les había dado dinero, pero solo para comprar dulces, como suelo hacer con los niños. Y Fanny, ilesa, lo dejó para reunirse con los demás. Su aire de respetabilidad impresionó a las mujeres y, cuando les dijo que era empleado de un abogado local, William Clement, lo dejaron marchar. Sin embargo, a las 7, con la niña aún desaparecida, los vecinos preocupados formaron un grupo de búsqueda. Encontraron los restos terriblemente mutilados de la pobre Fanny en el campo de lúpulo. Era una escena de carnicería espantosa. La cabeza cercenada de la niña yacía sobre 2 postes, con profundos cortes desde la boca hasta la oreja y la sien izquierda. Le habían cercenado la oreja derecha. Lo más terrible era que le faltaban ambos ojos. Cerca yacían una pierna y un muslo. Una búsqueda más exhaustiva reveló su torso desmembrado. Todo el contenido del pecho y la pelvis había sido arrancado y esparcido, con algunos órganos internos aún más destrozados o mutilados. Tan brutal fue la carnicería que otras partes de su cuerpo solo se recuperaron tras extensas búsquedas durante varios días. Sus ojos fueron encontrados en el río Wey. Al enterarse de la muerte de su hija, la angustiada señora Adams corrió a contárselo a su esposo, que estaba jugando al cricket en Boots, al sur del pueblo, y se desplomó de dolor y agotamiento. George Adams reaccionó a la noticia, volviendo a casa por su escopeta y partiendo hacia los campos de lúpulo en busca del asesino. Afortunadamente para ambos, los vecinos lo desarmaron. El perpetrador. Esa misma noche, el superintendente arrestó al sospechoso en su lugar de trabajo, la oficina del abogado en Alton High Street. «No sé nada al respecto», declaró Frederick Baker, de 29 años, en la primera de sus muchas declaraciones de inocencia, antes de que Cheney lo escoltara entre una multitud enfurecida hasta la comisaría de policía de Alton. Los puños de la camisa y los pantalones de Baker estaban manchados de sangre. Sus botas, calcetines y bajos estaban mojados. «¿Eso no me ahorcará?», dijo con indiferencia, explicando que tenía la costumbre de meterse en el agua cuando caminaba, pero no podía explicar cómo se le había manchado la ropa de sangre. Durante el registro se encontraron más pruebas. 2 cuchillos pequeños, uno de ellos manchado de sangre. El sospechoso fue encerrado mientras el superintendente verificaba sus movimientos esa tarde. Testigos confirmaron que salió del despacho del abogado poco después de la 1 de la tarde. Regresó a las 3:30 y volvió a salir hasta las 5:30. La señora Gardner y la señora Adams lo vieron venir desde el campo de lúpulo, poco después de las 5 de la tarde. Sí, como parece probable, había asesinado a Fanny Adams durante su primera ausencia. ¿Habría regresado para cometer más destrozos en el cuerpo de su víctima? El compañero de Baker contó haberlo visto en la oficina alrededor de las 6 de la tarde, cuando le describió su encuentro con las señoras Adams y Gardner. Baker parecía perturbado. «Sería muy incómodo para mí si asesinaran a la niña», le dijo a Biddle. Más tarde fueron al Swan a tomar algo, donde Baker dijo que podría irse de la ciudad el lunes siguiente, ante la observación de su colega de que tal vez le costaría encontrar un nuevo trabajo. Baker respondió con una significativa frase: «Podría ir de carnicero». El lunes siguiente, mientras registraba el escritorio de Baker, Cheney encontró su diario. Contenía una anotación incriminatoria que el sospechoso admitió haber escrito poco antes de su arresto. 24 de agosto. Sábado, mató a una joven. Hacía buen tiempo y calor. En el juicio, Baker sostuvo que esta anotación, escrita en estado de ebriedad,
Simplemente significaba que sabía que una joven había sido asesinada. Mientras tanto, un pintor local había encontrado una gran piedra en el campo de lúpulo, con sangre, pelo largo y un pequeño trozo de carne adherido a ella. Esto, declaró el doctor Louis Leslie, el cirujano de la policía de división de Alton. Probablemente fue el arma homicida. Su hallazgo post-mortem fue que la muerte había sido causada por un golpe aplastante en la cabeza de Fanny. El martes por la noche se celebró la investigación ante el forense adjunto del condado. Tras observar los macabros restos, escuchar las pruebas y la respuesta de los prisioneros esposados, cuando el forense les preguntó si deseaban decir algo, no. Señor, solo que soy inocente. El jurado emitió un veredicto de asesinato intencional contra Frederick Baker por el asesinato de Fanny Adams. Fue enviado a prisión preventiva a la prisión de Winchester, a la espera de la audiencia formal de procesamiento. Esto se celebró en el ayuntamiento de Alton ante los magistrados locales. Aun alegando su inocencia, el preso fue remitido a juicio en la siguiente audiencia del condado. Una gran multitud esperaba su expulsión del ayuntamiento, y la policía apenas pudo protegerlo de la violencia de la turba. El juicio de Baker comenzó en la audiencia de Winchester. La pequeña Minnie Warner fue llevada al tribunal para testificar. La defensa cuestionó enérgicamente su identificación de Baker y también afirmó, quizás con razón, que era imposible que sus pequeños cuchillos hubieran desmembrado a la desafortunada Fanny de forma tan completa. Pero la defensa se centró en el estado mental de Baker, una triste historia de locura hereditaria. Su padre había mostrado una inclinación a atacar e incluso matar a sus hijos. Un primo había estado en manicomios 4 veces. Una fiebre cerebral había causado la muerte de su hermana. Y él había intentado suicidarse después de una relación amorosa abortada. Aparentemente poco impresionado, el jurado rechazó el consejo judicial del juez de que podrían considerar al prisionero irresponsable de sus acciones por locura. Después de retirarse durante solo 15 minutos, el jurado emitió un veredicto de culpabilidad y Frederick Baker fue ahorcado ante una multitud de 5,000 personas, una gran proporción de las cuales eran mujeres, frente a la prisión del condado de Winchester, a las 8 de la mañana en la víspera de Navidad de 1867. Tras la ejecución, se supo que Baker había escrito a los padres de la niña, asesinada, para expresar su profundo pesar por el crimen que había cometido. En un momento de indefensión y sin premeditación, les pidió fervientemente perdón, añadiendo que estaba furioso por su llanto, pero lo hizo sin dolor ni resistencia. El preso negó rotundamente haber violado a la niña o haberlo intentado. La lápida de la pobre Fanny, erigida por suscripción, pública en 1874 y renovada hace unos años, aún se conserva en el cementerio municipal de Old Odiham Road. Podría haber sido nuestro único recuerdo del trágico suceso de no haber sido por el humor macabro de los marineros británicos, servidos con latas de cordero como la última comida, rápida a bordo en 1869. Declaraban con tristeza que su contenido descuartizado debía ser sin duda Sweet Fanny Adams. Poco a poco, aceptado en las Fuerzas Armadas como eufemismo para dulce nada, se convirtió en un término de uso común. Por cierto, las grandes latas en las que se envasaba la carne para la Marina Real se usaban a menudo como latas de comida y parece que incluso hoy en día se las conoce coloquialmente como Fannies. Cuando un vendedor ambulante aparentemente amable confesó el abuso y el homicidio de 14 niños, fue una historia al mismo tiempo impactante y familiar. Los indonesios establecieron paralelismos con otro hombre de Yakarta, Robot Gedek, que murió de un ataque cardíaco en 2007, mientras estaba en el corredor de la muerte por violar y matar a 12 niños a mediados de los años 90. En ambos casos, la mayoría de las víctimas eran personas sin hogar. Los asesinatos en serie ponen de relieve lo que, según los activistas, es un problema generalizado y en gran medida ignorado: el abuso sexual descontrolado de niños, pobres en esta nación del sudeste asiático. El vendedor empujaba un carrito por las calles de Yakarta, vendiendo bocadillos, bebidas y cigarrillos. Tenía un solo nombre, Baikuni, y los niños de la calle lo llamaban Babe. Se pronuncia Barbai, un término cariñoso para papá. El hombre de 48 años era conocido por su gran compasión por los niños de la calle, a muchos de los cuales llevó a su casa y les dio refugio temporal, aparentemente sin abusar de ellos. A otros los estranguló, a veces antes y a veces después de sodomizarlos.
dijo a la policía. Baikuni fue arrestado en su casa alquilada, días después de que la cabeza cortada y varias partes del cuerpo de un niño de 9 años fueran encontradas en una bolsa de plástico negra en un río cercano. Cuando fue arrestado, confesó haber asesinado a 14 niños, de entre 6 y 12 años. Al principio, simplemente los atraía a su casa. Abusaba sexualmente de ellos y luego tiraba los cuerpos, dijo el investigador policial. Más tarde, decapitó y mutiló a sus víctimas después de estrangularlas con cuerdas. Su última víctima fue un vecino. La madre de Ardiancia sabía que su hijo había estado pasando tiempo en casa de Baikuni en los últimos meses y sospechó de él de inmediato. ¿Por qué atraparon a Babe? Porque violó su propio procedimiento de atraer víctimas que eran desconocidas de fuera de su barrio, dijo a la prensa el psicólogo que interrogó a Baikuni en prisión. En un giro inexplicable, Baikuni también puede haber sido testigo en el caso contra Gedek, aunque la policía y los abogados de Baikuni lo niegan. El exabogado de Gedek dijo a los periodistas que cree que Baikuni testificó bajo otro nombre en el 97, y le dijo a un tribunal que vio a Gedek llevar a una joven víctima a un bosque, en el centro de Yakarta en el 95. La policía dice que Baikuni no fue testigo. Baikuni conocía a Gedek, un hombre sin hogar que se ganaba la vida vendiendo botellas de plástico para reciclar. Pero uno de sus abogados dijo que su cliente solo conocía a Gedek como 2 hombres, que trabajaban en la misma calle. El presidente de la Comisión Nacional Independiente sobre Protección Infantil dijo que los informes de abuso sexual y niños desaparecidos sugieren que hay más víctimas de Baikuni y otros asesinos, tanto en Yakarta como en las ciudades de Makassar y Medan. Creo que hay más gente como Babe. Esto es solo la punta del iceberg, dijo. El asesor indonesio de Human Rights Watch, con sede en Nueva York, dijo que cree que la mayoría de los niños de la calle han sido abusados sexualmente, basándose en sus entrevistas con niños. Cuando tienes 7 u 8 años, ya sufres abusos. Es un gran problema en un lugar tan poblado como Java, dijo refiriéndose a la isla principal de Indonesia, donde vive la mayor parte de los 235 millones de habitantes del país. Baekuni fue condenado a cadena perpetua el 6 de octubre del 2010 por el juez del Tribunal de Distrito de Yakarta Oriental. Baekuni apeló entonces ante el Tribunal Superior de Yakarta, y este lo condenó a muerte. Su equipo legal apeló la decisión. El Tribunal Supremo rechazó la apelación de Baekuni y aún así, lo declaró culpable de asesinar a 14 niños y mutilar a 4 de ellos. Un hombre sádico que asesinó a su novia con un martillo fue condenado a cadena perpetua, 23 años después de haber sido enviado a prisión por matar a otra pareja. Anthony Ayres, de 49 años, apuñaló a Kelly Pierce 40 veces con un cuchillo de 10 centímetros en el apartamento de un amigo, antes de golpearla hasta la muerte con un martillo. En 1993 estranguló hasta la muerte a Dawn Wisdom, de 30 años en el este de Londres, pero fue liberado después de cumplir 19 años de cadena perpetua. Ayres, de 1,5 metros de altura, huyó de la escena en Cambay, Essex, pero fue arrestado al día siguiente en Southend, vistiendo la misma ropa que estaba empapada con su sangre. Al condenarlo a cadena perpetua, el juez dijo: «Usted llevó a cabo un ataque de extraordinaria brutalidad, que en mi opinión equivalió al sadismo». La señorita Pierce, de 36 años, conoció a Ayres mientras salía con su amiga y se dirigían al apartamento de Joseph Withers en Canby. El fiscal declaró ante el tribunal: «Durante el camino hacia el apartamento del señor Withers, la señorita Pierce le dijo que creía que Ayres podría tener un cuchillo. El señor Withers decidió salir a comprar algunos cigarrillos y esperaba que Ayres lo siguiera. Ayres luego lanzó su repugnante ataque contra la señorita Pierce, según se escuchó en una audiencia judicial anterior. Un preocupado señor Withers llamó a la policía y fue visto en las cámaras de seguridad, afuera del apartamento a las 5 de la tarde. Durante la llamada dijo: «Creo que alguien ha sido asesinado en mi piso. Hay sangre por todas partes». La apuñaló y la aplastó con un martillo. Mi amiga estaba allí y entonces llegó este hombre. La golpeó repetidamente y la apuñaló en la cara. El hombre acaba de irse. Le cortaron la garganta y está haciendo gárgaras. La señorita Pierce, madre de un hijo, fue trasladada de urgencia al Hospital Royal London en estado crítico. Murió menos de 3 horas después a causa de las heridas de arma blanca y el traumatismo contundente. La policía reveló que había encontrado el martillo en el piso, pero el cuchillo, presumiblemente desechado, nunca fue encontrado. El tribunal escuchó que este era el segundo asesinato de Ayres.
El señor Nelson dijo, en 1993, el cuerpo sin vida de una mujer de 30 años, Dawn Wisdom, fue encontrado por sus padres en el este de Londres. Ella había sido estrangulada por el acusado hacía ya muchos años. Cuando él tenía 25 años, fue juzgado y condenado por su asesinato en el Tribunal Penal Central en 1994, mediante estrangulamiento. Fue puesto en libertad condicional en mayo de 2012, tras haber cumplido 19 años de esa condena. Hablando después, el oficial investigador superior de la policía de Essex, D.I. Steve Ellis, dijo, Ayres es un individuo peligroso que atacó brutalmente a la señorita Pierce, infligiéndole lesiones horrendas. La madre de Kelly, Lynn Wallings, y su pareja, Richard, comentaron, Kelly era una persona peculiar que dejaba huella en todos los que la conocían. Sus amigos y familiares la querían mucho y ella nos demostraba muchísimo amor y bondad. El veredicto de hoy fue el correcto. Al menos ahora Kelly puede descansar en paz, sabiendo que Anthony Ayres será enviado a prisión por el resto de su vida.